Qué alegría que podamos reunirnos aquí. Qué alegría. De ahora en adelante este va a ser el día, miércoles, y estamos fomentando, ¿no?, la idea de que nos conectemos tempranitos. Pero no hay que vestirse, ni llegar al carro, ni bajarse, ni llegar a la iglesia por ahora. Así que dar las 7 y nos conectamos rapidito a la computadora. Para aquellos que quizás se olvidan o los que no estaban, estamos hablando temas bíblicos, estamos dando estudios bíblicos básicos para todo el mundo. A veces se ponen un poquito complicados, pero todos podemos sacar algo. Estamos aprendiendo más de la Biblia en general. En este caso estamos aprendiendo más de Jesús. Específicamente, ahora estamos estos días aprendiendo más acerca de Jesús como Dios. Jesús como Dios. Dijimos hace 2 semanas atrás que todo el asunto de la gran controversia, todos los problemas que estamos viendo aquí en este planeta Tierra, todos los que vamos a ver más adelante, los días que se están avecinando, pues sabemos que no son fáciles. Todo se centra en ese conflicto entre Cristo y Satanás, en esa gran controversia, basado en a quién se le da adoración. Y la adoración solamente se le da a Jesús. Y se le da a Jesús porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Lo adoramos, como dijimos el sábado pasado, en el parque con nuestra vida. Lo adoramos en todo lo que hacemos. Lo honramos con el carácter que reflejamos. Pero también lo adoramos predicando y hablando de quién es Él. También diciendo que Él viene pronto. Y diciendo también de que habrá un juicio también, y que solamente aquellos que confíen en Jesús, que depositen su fe en Él y lo obedezcan, pues van a pasar ese juicio. Pero nos estamos concentrando en estos días en Cristo como Dios, porque si Cristo no fuera Dios, no puede salvarnos. Ya establecimos eso. Solamente un ser no creado, un ser eterno puede dar vida eterna. Solamente un ser en quien reside la vida de Él mismo puede dar vida a los demás. Solamente un ser humano, solamente un ser, perdón, que su vida es infinita puede darle vida a la infinidad de seres humanos que se van a salvar. Así que Dios o Jesús es eterno. Vimos también a manera de repaso, quizás en unos 2-3 minutos, que a pesar de que Cristo era Dios, Él dice Filipenses 2:9-11, que a pesar de que Él era Dios, Él se vació de sí mismo. Él se vació, Él dejó de ser, o por lo menos por un tiempo lo vedó, lo tapó, de no expresar aquellas características que lo hacen Dios, pero Él las tenía. Nadie se vacía de sí mismo de lo que no tiene, y Él se vació a sí mismo, como dice ese pasaje en Filipenses 2:5-11. Me gustaría que empezáramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Me parece que nos quedamos allí la última vez. Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Porque si se acuerdan, la última vez llegamos hasta el desierto de la tentación, donde Jesús le dijo a Satanás, vete, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este tipo de oración es el tipo de oración de inclinarse, de arrodillarse, de hasta besarle la mano, cuando se hacían con reyes y con personas en altos puestos. Bueno, en la Biblia se prohíbe hacer eso, solamente se le hace a Dios. Así que vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 3. Yo voy a estar mirando para el lado, tengo otra Biblia digital en una computadora que tengo acá. Si me ven mirando para el lado. Manuel, me parece que cuando hablas, si hablas, tenés que hablar mirando a nosotros, si no te cortas un poquito. Deuteronomio 6:3, ¿me oyen ahí? Sí. Dice allí, oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Yo tengo aquí un detalle, denme un segundo, yo creo que tengo el versículo equivocado. Ok, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
El versículo clave estoy buscando, yo tengo un error aquí, yo tengo aquí Deuteronomio 6:3, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. En la Biblia de las Américas dice, temerás solo al Señor tu Dios y a él adorarás y jurarás por su nombre. Dame un segundo aquí, algo no me. Dios temerás. 6:13, Manuel. El 13, ahí me falta un 1 aquí. Discúlpeme, bajen 10 versículos, Deuteronomio 10:13. Deuteronomio 10:13. Está en el contexto de que regresaremos más adelantito, hoy mismo esta noche, a ese versículo, al versículo 4, Jehová uno es, pero el 13 es el que queremos leer. Cuídate, dice el 12, de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Esa es la cita que le hace Jesús a Satanás en el desierto de la tentación. Y lo que envuelve allí, como dije, la Biblia de las Américas, es que a él solo tú vas a adorar, a él solo tú vas a servir. Así que si Cristo le está diciendo eso a Satanás, y ahora Dios aquí, o sea, esta es una referencia al mensaje que le había dado Dios al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomios. La pregunta es, si a Dios se le hace, ¿por qué a Cristo también se le está haciendo? Y la respuesta corta y directa, que es lo que vamos a probar ahora, es porque también Cristo es Dios. Mencionamos la semana pasada que en Hebreos capítulo 1, versículo 6, cuando se introduce el primogénito, es decir, a Cristo Jesús en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Todos los ángeles de Dios son criaturas que no han caído en pecado, pero son criaturas, han sido creadas. Sin embargo, a esas se les dicen, adoren al primogénito de Dios. Y usted sabe que nosotros cada año, quizá equivocadamente en la fecha, pero siguiendo alguna tradición del mundo, celebramos el acontecimiento de que tanto los pastores como los reyes magos, pero también los ángeles adoraron a Cristo cuando fue introducido en el mundo. Cristo mismo recibió adoración cuando estaba aquí en la tierra, ya grande, no simplemente como un niño. Por ejemplo, en Mateo 2, capítulo 2, versículos 2 y 11, dice que llegaron los reyes del oriente diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Hemos venido a hacer eso mismo, ese proscuneo, adorarlo como un rey. Alguien me está sacando acá mis notas. ¿Eres tú, Gerardinho? No. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Fíjense que fue una adoración que tanto la madre de Jesús como su padre terrenal aceptaron. En Mateo 2:8, el mismo Herodes dice que enviando los sabios o los reyes magos, como decimos a nosotros, a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando la halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. Herodes, a pesar de que no lo dice sinceramente, acepta el propósito por el cual vinieron los sabios del oriente era adorar a este nuevo rey. Ellos sabían que este nuevo rey era de algún tipo, era de ascendencia sobrenatural, ¿no? Por todas las señales que ellos estaban viendo. La mujer cananita o cananea que vino buscando ayuda de Jesús en Mateo 15:25 dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Se arrodilló allí. La madre de Zebedeo, Mateo 20:20 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiendo algo. Las mujeres en el sepulcro, Mateo 28:9 dice, aquí Jesús le salió al encuentro diciendo salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Los discípulos en Mateo 28:17, luego la resurrección de Cristo, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, ese posiblemente era Tomás, dudando. Los discípulos con gozo, en Lucas 24:52, después de haberle adorado, dice la Biblia, ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo.
También otro ejemplo, el gadareno endemoniado, Marcos 5:6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y el hombre ciego de Juan capítulo 9, versículo 38, le dijo, y él dijo, dice la Biblia, creo Señor, y le adoró, la misma palabra, le adoró a él. El griego dice proskuneos autos, le adoró a él, a Jesús. Recuérdense que a los ángeles no se les rinde adoración, a ningún ser creado se le rinde adoración. En Apocalipsis, Juan se postró para adorar a un ángel 2 veces y el ángel se lo prohibió. En Apocalipsis 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Este es Juan mismo escribiendo. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. No me adores a mí, adora solamente a Dios. Yo simplemente estoy siguiendo las instrucciones que Dios me dio. Apocalipsis 21, nuevamente, 8 y 9. Juan volvió a hacer lo mismo y dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y vuelve y dice enfáticamente, adora a Dios, adora a Dios. Es decir, Jesús recibió adoración desde que llegó a este planeta Tierra como niño, durante su vida, su ministerio, después de su muerte, y aún luego después en el cielo, el ángel le dice a Juan que solamente adora a Dios. Así que si Cristo no hubiera sido Dios, Cristo también tenía que decirle a todos los que vinieron a adorarlo, no lo está haciendo mal, solamente si adora a Dios. Aquí está el detalle. Vamos a ver en un ratito, yo espero llegar allí, que Dios, Dios es una entidad, no es un solo ente, pero es una entidad como un todo. Es una entidad de varios entes. En Deuteronomio 6:4, que yo todavía lo tengo aquí en mi computadora, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová es uno solo. No hay tres Jehovás, no hay tres dioses, es uno solo. Esa palabrita es bien clave allí. Esa palabrita es bien clave allí. Porque esa palabra uno es, en el hebreo, literalmente es Ejad. Literalmente dice Shema Yisrael. Shema significa oye, Yisrael es Israel. Adonai Elohim. Jehová es Dios. Adonai Ejad. Jehová uno es. Y ese uno realmente lo que significa es unidad. Es una unidad, es lo que está diciendo. En el idioma de hebreo hay tres palabras para referirse a uno. Las palabras son Aleph, que literalmente significa un numeral. Uno. ¿Cuántos hay allí? 3, 4, 5. No, hay uno solamente. Está uno que no es, es para referirse a algo que es una unidad sola, algo que está solo, un yakit, uno solo. Y la otra para referirse a algo que es una unidad, que es la palabra ejad, que es la que estamos usando. Por ejemplo, en Jueces capítulo 11, versículo 34, dice que Jefté tenía una sola hija y usa la palabra yakit. Yakit es uno solo. Se puede comparar con otros versículos también en la Biblia, Amós 8:10, Zacarías 12:10. Pero cuando se habla de ejad, se usa cuando hay más de una cosa en la pluralidad, cuando hay varios entes que pertenecen a esa unidad. Por ejemplo, en Génesis 1:5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana, un día, un ejad, un día. Fíjense que el día está compuesto de dos cosas, de la tarde y de la noche, o del día y la oscuridad, ¿no? Día y noche. Sin embargo, cada uno tiene 12 horas. Sin embargo, cuando junta los dos periodos de 12 horas cada uno, se convierte en 24 horas y eso se conoce como un día. Un día, a pesar de que es la parte de la noche. ¿Por qué? Porque es una unidad. El mejor ejemplo quizás es el de Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dejad basar. Fíjense que es un ser, son dos seres humanos, es un hombre, es una mujer. Llegan a ser una sola carne, pero dos seres humanos, una unidad, que es lo que se conoce como el matrimonio que instituyó Dios. Génesis 11:6, y dijo Jehová,
que aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Esta es la historia de la Torre de Babel, cuando Dios mandó a destruirlos. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. El pueblo es uno, la misma palabra, era mucho realmente, pero tenían una sola misión, tenían una sola forma de pensar, tenían un objetivo en común, eran uno en propósito. Por ejemplo, aquí, Génesis 41:25. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que ha de hacer. Bueno, realmente eran dos sueños. El sueño de las vacas, que representaba los años de carencia, perdón, los años de abundancia y luego los años de carencia. Y el sueño, me parece que el otro era de las espigas, ¿no? Pero los dos sueños significaban lo mismo. Era el propósito de Dios decirle a Faraón lo que iba a ocurrir con lo mismo. Así que Jehová es uno. Jehová tu Dios, Jehová uno es. Pero es un poco confuso porque nosotros le llamamos usualmente Jehová a Dios el Padre y le llamamos Jesús a Dios el Hijo. Pero si usted es un poquito más detallista, se dará cuenta que Jehová realmente es el nombre que utilizan las tres personas de la divinidad. Es fácil encontrar a Dios el Padre, especialmente en el Antiguo Testamento, llamado Jehová. Pero vamos a ver que a Jesús también se le llama Jehová. Acompáñame a Génesis 19:24. Dejen buscarlo aquí rapidito para que vean esta historia. Génesis 19:24. Esa es la historia de Sodoma y de Gomorra. Llegó el momento en que la maldad había crecido tanto que había que hacer algo. En el plan cósmico que tiene Dios para este mundo, la maldad había alcanzado un nivel tan grande que hubo que destruirlo por agua. Dios prometió no volverlos a destruir por agua, pero en esas ciudades en particular, eran 6 ciudades, las dos más famosas de ellas fueron Sodoma y Gomorra, la maldad subió tanto que había que destruirlo. Así que Dios no los destruye con agua, pero destruye con fuego. Y cuando Cristo venga nuevamente por tercera vez, va a destruir este planeta Tierra con fuego otra vez. Y vino, hizo una investigación, él hizo una obra de investigación con 2 de sus ángeles y fue a ver cómo estaba la ciudad de Sodoma y de Gomorra, ¿no? Para ver personalmente, no que lo necesite, sino la manera de elección de que él está pendiente a lo que ocurre en este planeta Tierra y que va a llegar un día que va a hacer un juicio. Así que él viene a la ciudad de Gomorra, de Sodoma y de Gomorra, y hace juicio, y usted sabe lo que ocurre en la historia. Literalmente estos hombres querían abusar de ellos. Las cosas que ocurrían allí eran prácticamente las mismas cosas que ocurren hoy en día aquí en nuestro país y en muchos lugares del mundo, y por las mismas cosas que el pecado está llegando a su fin, ¿no? Llegamos a ese versículo. Dios le dice a Lot que huya de esa ciudad y le dice, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, es el lugar donde Lot estaba huyendo. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces, oiga bien esto, Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Jehová que estaba allí presente, Jehová que le dijo a Lot, vete para la otra ciudad, porque esta ciudad va a ser destruida, date prisa, porque no tarde el castigo en llegar, hace llover fuego y azufre de Jehová desde los cielos. Jehová aquí en la tierra, Jehová en el cielo. En Ezequiel 34:2, déjenme buscarlo también. Ezequiel 44, versículo 2. Esta es una de las visiones que está teniendo Ezequiel del templo de Dios y de los juicios que van a caer sobre el pueblo de Israel, y también de la restauración del remanente y la obra de renovación que Dios quiere hacer en el corazón. Son prácticamente las visiones de Ezequiel. Dice, y versículo 1, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, es decir, hacia el este, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella, estará por tanto cerrada.
Y lo que pasa es que hay que ver la visión completa para entenderla, porque hay un Jehová sentado en el trono, en el capítulo 9 de Ezequiel. Yo no quiero ir a todos los versículos. Y hay otro Jehová que anda con él. Y usted lo puede ver en el versículo 5. Y me dijo Jehová, versículo 9, así ha dicho Jehová el Señor, que sigue andando con él a través de toda la visión. La visión es larga, tiene muchos capítulos en el libro de Ezequiel. Y son diferentes visiones, de hecho, que él experimenta en diferentes lugares. Así que de la primera visión se deduce que él está viendo a Jehová sentado en el trono y hay otro Jehová que anda con él a través de lo que él le quiere enseñar del pueblo de Israel y del mundo, porque las visiones de Ezequiel también tienen con el tiempo del fin. Está el mejor versículo, este lo usamos también la vez anterior, Zacarías 3:12 en otro contexto. Este es todavía más directo. Zacarías es el libro del Antiguo Testamento de los profetas menores, el más que escribió. Zacarías, el capítulo 3, es la visión que pertenece a todos aquellos que estamos vivos durante el tiempo de 1844 para acá. Aquellos que estamos vivos durante el juicio investigador. Dice allí, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. El ángel de Jehová es Cristo, eso no lo vamos a ver hoy, pero el ángel de Jehová también es Cristo. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Versículo 2, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Usamos este versículo en otro contexto. El contexto era que Cristo mismo fue a resucitar el cuerpo de Moisés. Él iba a llevar al cielo como representante de aquellos que serían resucitados. Y a pesar de que no iban a ver a Cristo venir vivos, pero resucitarían y serían con él al cielo. Y cuando Jesús vino a resucitar el cuerpo de Moisés, se apareció Satanás a decirle, no te lo puedes llevar. Y me imagino que le habrá dado toda una letanía de lo que Moisés, las acusaciones de todas las cosas que Moisés hizo mal en su vida. Sin embargo, dice el profeta que Judas, que Jesús no se molestó en perder el tiempo en una discusión estéril con Satanás, sino que le dijo, mira, él creyó en mí. Y basado en la fe que él tenía en la obra meritoria mía en la cruz del Calvario, yo lo voy a resucitar hoy. Todavía no tenemos nada que hablar. Cuando llegue el día de cuentas, de tomar acción contigo, allí entonces verás lo que voy a hacer contigo. Por ahora quedas reprendido. Por ahora no tengo nada que ver contigo. Así que hazte a un lado, como le dijo Jesús a Satanás en el desierto, apártate de mí, Satanás. Y eso es lo que significa el Señor te reprenda. Cuando nosotros estamos frente a Cristo, que es el juez y el abogado a la vez, cuando nosotros nos encontramos desanimados, angustiados, con el sentimiento de culpa del pecado, hay varias cosas que debemos recordar, varias cosas, pero hay dos de ellas que son para mí las más importantes. Uno, que el abogado es Cristo. El abogado es Cristo. Si vamos al abogado y le confesamos todo, aquí como en la tierra, ¿no? Cuando uno tiene un caso, no le dice todo al abogado de lo que hizo y lo que no hizo. De tal manera que el abogado te pueda ayudar y te diga, no digas esto, o di aquello, o trata de presentarlo de esta manera. Vamos a ver si buscamos a alguien que te pueda ayudar en este particular. Vamos a ver si encontramos otro testigo que apoye lo que tú estás diciendo. Pero ese es el abogado y al abogado se le paga para que nos ayude. En este caso, nosotros no tenemos que pagarle al abogado. El abogado lo pagó. Lo hace, como dicen en el argot, en el lenguaje legal, lo hace pro bono. Lo hace por no ganar nada. Ese es Cristo. Dice, yo voy a encargar de eso. Yo voy a defender tu caso. Y lo otro que hay que recordar es que él es el juez también. Así que cuando el juez y el abogado son los mismos, la probabilidad de que usted gane el caso es del 100%, siempre y cuando usted sea cliente de ese abogado. Aquí estamos en una escena legal donde está Satanás acusándonos. Él es el acusador de los hermanos. Acuérdense también algo. Eso dice el apóstol Pablo. Él es el acusador de los hermanos. Nosotros somos pecadores y no tenemos nada bueno en nosotros para acusar a otra persona de lo malo que hace. Así que cuando alguien hace algo que está mal, dejémosle el trabajo acusatorio a Dios. Si nosotros no podemos ayudarle, si nosotros no podemos ir a donde él para decirle, mira, fulano o fulana, pasó esto, yo creo que no fue la manera correcta. Yo creo que debemos hacer esto para arreglarlo. Si usted sabe, usted analiza la situación y usted se da cuenta que usted no es parte de la solución, no se meta. No acuse, no chismee, no diga nada, no trate a la persona con indiferencia, simplemente déjelo allí y ore por la persona, porque está haciendo el trabajo de Satanás.
Así que, sabiendo que Cristo es nuestro abogado, no hay nada, no hay pecado por más vil, por más malo, por más sentimiento de culpa que tengamos. Se me hace que muchos de nosotros cargamos con esos sacos de culpa por muchos años y estamos recordando cosas que hicimos hace años y no le hemos dejado allí. Y nosotros le pedimos perdón a Dios, le pedimos perdón a la persona ofendida. Déjelo allí, deje las consecuencias a Dios. Cristo está en el cielo constantemente ofreciéndonos nuestro perdón y como Él es Dios, también es juez. Dios le dio el juicio al Hijo, dice el apóstol Pablo. No vamos a verlo hoy, cuando estudiamos el juicio investigador lo veremos. Es una de nuestras doctrinas, vamos a llegar allá. Lo que me quiero enfatizar ahora es que Cristo es Dios como Dios mismo. Quizá la semana que viene vamos a ver que Cristo es ser humano como usted mismo. Como ser humano lo entiende. Como ser humano experimentó la tentación. Como ser humano experimentó las flaquezas y la debilidad humana. Claro, él nunca cayó en pecado. Él nunca transgredió la ley de Dios. Pero como Dios nos da poder para vencer, como Dios nos perdona, como Dios nos restaura. Así que vuelvo y le digo a todo el mundo, déjele sus cargas a Él, déjele el sentimiento de culpa a Él. Dios perdonado, déjelo a un lado, queda de parte suya venir a Él diariamente y decirle, Señor, sígueme limpiando, sígueme transformando, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, esa es 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo. Amén. Bueno, dejándolo allí, siguiendo con nuestro tema, para adelantar un poquito, vimos también lo que ocurrió, estábamos hablando de eso el domingo, cuando Él se apareció a resucitar al cuerpo de Moisés y también Jehová terminó reprendiéndolo. Y la palabrita en el Nuevo Testamento es un poco diferente, porque el Nuevo Testamento no está escrito en hebreo, está escrito en griego. Y la palabrita es Señor, ahí es curios, que es la palabra, oiga bien esto, cuando se me está olvidando el nombre ahora, Alejandro Magno quiso hacer esa gran biblioteca que él llegó a hacer en la ciudad de Alejandría, como la biblioteca más grande que el mundo conociese aquel entonces. De hecho, la UNESCO la volvió a hacer y la reconstruyó para convertirla en una de las 7 maravillas del mundo, ¿no? Del mundo no natural. Cuando él iba a hacer esa biblioteca, él le pidió a los judíos que tradujeran su Biblia y la pusieran en griego de tal manera que todo el mundo la pudiera leer. El griego en aquel entonces era el idioma de curso del mundo entero, como el inglés hoy en día. Así, cuando ellos tradujeron el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, en ese periodo intertestamentario, acuérdense, el Nuevo Testamento no existía, la tradujeron en griego. Esa es la versión que se conoce como la Septuaginta o la versión de los 70. Usted la ha visto en su Biblia, referencia abajo, a veces aparece LXX, que significa 70. La palabra traducida constantemente para Jehová o para el Señor o para Adonai, el hebreo, es la palabra curios. Y constantemente se le llama a sí mismo a Dios en el Antiguo Testamento traducido al griego, en la Septuaginta, curios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, que es la versión que tienen los discípulos, y ellos están escribiendo el Nuevo Testamento, entiéndase Mateo, Lucas, entiéndase Pablo, Santiago, Juan, Pedro, todos utilizan la misma palabra para referirse al Señor Jesús, curios, y le están llamando a Jesús el Señor o el Dios del Antiguo Testamento. Por ejemplo, sería en el hebreo, Salmo 110, versículo 1, Jehová, que Yahweh, le dice en el hebreo, Jehová dijo a mi Señor, Yahweh dijo a Adonai, siéntete a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y me parece que Gerardinho mencionó este versículo la semana pasada. En el hebreo aparece ese mismo versículo donde lo citan y dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntete a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, Dios el Padre le dijo a Dios el Hijo, el Señor el Padre le dijo al Señor el Hijo, o el Adonai el Padre le dijo al Adonai el Hijo. No importa cómo quieras verlo, Dios le dice a Dios, a un Dios a otro, Dios hablando con Dios mismo, dos entidades diferentes. Me gustaría quizá, porque el tiempo ya se nos fue, yo quiero ser puntual con esto, la próxima vamos a ver quién es ese ángel de Jehová y entrar también a la parte quizás que nos compete más a nosotros, que Jesús es ser humano como nosotros mismos lo somos, para que vean cómo Jesús tiene todo el poder para darte lo que necesitas. Él es Dios como Dios mismo es, porque es Dios, pero es ser humano como nosotros mismos lo somos, porque es ser humano. Amén. Me gustaría cerrar con una explicación del nombre Yahweh o el nombre Jehová. El nombre Jehová realmente es un invento o una invención humana. Nadie sabe realmente cómo se llama Dios.
En el Antiguo Testamento lo que aparece, cada vez que aparece ese nombre Jehová que su Biblia utiliza, lo que aparece son simplemente 4 letras. Esas 4 letras no tienen consonantes, perdón, vocales, porque el hebreo no tiene vocales. Así que la única manera de saber cómo se pronuncian es si alguien que conoce el idioma se la pronuncia. Esa palabra no era pronunciada por los hebreos. Nadie la podía pronunciar porque era solemne. El nombre de Dios es sagrado, por lo tanto no se pronuncia. Y lo único que hacían era escribirlas. Y la escribían transliteradas a lo que nuestro idioma en el español hoy en día es la Y, la H, la W y la H. La Y, la H, la W y la H. Pero realmente es una transliteración. Nadie sabe realmente qué letras son, excepto en el hebreo. Así que si usted quisiera llamarle el nombre a Dios como el nombre que es, y lo digo porque usted conoce la iglesia, por ejemplo, a los testigos de Jehová dicen que a Dios solamente se le puede llamar por el nombre de Jehová, que no se le diga, no se le llame por otro nombre ni se le diga Dios. Ellos realmente no saben o nadie sabe cómo se pronuncia. Algunos adventistas del séptimo día de esta área en nuestras iglesias le dicen que no se le llame a Dios de otro nombre que no sea Jehová. También algunos adventistas separados de esta área. Pero la realidad es que ellos no saben cómo se llama Dios porque nadie conoce el nombre. Lo que se ha hecho por tradición a través de los siglos, tomar las vocales del nombre Adonai, que significa Señor, y el nombre Elohim, que significa Dios, Adonai y Elohim, y se le pusieron esas vocales al nombre Yahweh, para que dijera Yahová. De Elohim va primero, o la A de Adonai, dependiendo la cultura en que usted viva, no todo el mundo lo pronuncia igual, puede ser la A o puede ser la para pronunciarse Yahová o Jehová. Entonces, después de la H se pone la O de Elohim y después de la W se pone la A otra vez de Adonai. Por lo tanto, cuando usted lo pone, dice Yahweh o Jehová, y nosotros usamos la Y como la J en nuestro idioma español, porque en el griego el nombre, la J es la I, por eso en el griego Jesús es Jesús y Juan es Jan, y nosotros lo pronunciamos como Juan o como Jesús, por lo tanto nosotros la transliteramos por el sonido de la J y le llamamos Jehová. Pero en inglés se usa la J, pero se pronuncia Jehová, porque el sonido del inglés es el mismo de la Y en griego, valga la redundancia. Luego de esa explicación un poco técnica, lo que yo quiero decir es que el nombre de Dios nadie lo conoce. El nombre de Dios está representado en la Biblia por el carácter de Dios. Son descripciones del carácter de Dios. Y nosotros, conociendo a Dios, simplemente lo conocemos, no de una manera técnica de cuál es su nombre, cuánto tiempo vivía, cuánto tiempo estuvo allá, o cosas técnicas que la Biblia no explica. Conocemos a Dios más conociéndolo a Él personalmente, caminando con Él, viendo cómo Él interaccionaba con sus seguidores en el Antiguo Testamento, viendo cómo interaccionaba con sus seguidores en el Nuevo Testamento. Y en la medida que nosotros lo conocemos más caminando con Él, tenemos una cercanía, una relación más íntima con Él. Y esa es la manera como Cristo quiere que lo conozcamos. En el Antiguo Testamento dice que cuando un hombre y una mujer, me refiero quizás específicamente al capítulo 3 de Génesis, dice que cuando Adán conoció a Eva, Eva salió embarazada. El tipo de conocimiento que Dios quiere que tengamos de Él no es uno técnico, es uno que rinda fruto. Y en la medida en que nosotros tenemos esa relación con Cristo, vamos a rendir fruto. El propósito de Dios, y lo digo porque estas cosas se hacen un poco técnicas para comprender, lo que queremos es sacar cualquier duda que alguien no pueda pensar de que Dios no es Dios y no tiene todo el, perdón, que Cristo no es Dios y no tiene todo el poder que usted necesita. A pesar de que estamos hablando de esas cosas técnicas, la idea es que usted camine más cerca de Él, que lo comprenda un poquito mejor, de tal manera que sepa de dónde viene su poder y que usted no necesita nada más que no sea ese poder para vencer aquí en la tierra. Amén. Lo voy a dejar con eso. La semana que viene vamos a hablar un poquito más acerca de quién es ese ángel de Jehová y lo poderoso que es. Y si Dios nos permite, pasaremos a la parte humana de Cristo. ¿Por qué Él puede ser mi Salvador? ¿Y por qué Él nos puede dar la victoria en todo lo que hacemos? ¿Y por qué Él puede ser mi abogado? ¿Y por qué Él me entiende puede ser también mi juez? Así que yo os dejo allí con eso. Les pregunto si alguien tiene alguna duda, un comentario, algo que añadir, algo que quieran preguntar. No me gustaría pasar sin dejar, por lo menos, expresar la duda de tal manera que podamos abordarla hoy o más adelante.
No, interesante que destacar que en el caso del nombre de Dios, los judíos, cuando no estaban en la liturgia, ellos para referirse a Dios utilizaban la palabra Hashem, que es el nombre, y la forma más sublime y más especial y más sagrada para ellos de referirse a Dios era el que tú mencionabas, Adonai. Pero esa era la forma más sublime, más especial. De resto, fuera de la liturgia como tal, se referían a Dios como el Hashem o el nombre, decían los judíos. Así que interesante eso y a reflexionar el hecho de que debemos ser am, cuidadosos a veces cuando mencionamos el nombre de Dios, ¿cierto? Y saber de que, bueno, así como mencionamos el nombre de Dios Padre, mencionamos el nombre de Dios Hijo, están dentro de la misma categoría, por así decirlo, y ambos merecen el respeto y la adoración. Sí, fíjate, sería bueno enfatizar eso que tú dices. A veces decimos, ay, Dios santo, a manera de exclamación por algo que nos ocurre. En inglés la gente dice, oh my gosh, Ah, o jeez, para referirse a Jesús, ¿no? En las películas, el televisor, mientras más mencionan el nombre de Dios y más lo ridiculizan ah, mejor, ¿no? OMG Ah, también dicen. ¿cómo? OMG, OMG. OMG, ¿verdad? En los textos, oh my God. Algunos lo usan como eufemismo para Mm, no decir una palabra mala o bueno, para lo que sea, ¿verdad? No quiero llevar la mente a alguna de mm, esas cosas. mm, El nombre de Dios es tan sagrado que cuando ellos escribían, había un grupo de gente que se dedicaba solamente a escribir el Antiguo Testamento. Esa era su vida desde que ellos eran pequeños, los entrenaban para leer y escribir y se mm, dedicaban su vida al escribir pergaminos y a escribir el Antiguo Testamento, ¿no? mm, Parte de esa gente puede ver el producto de ellos en los famosos rollos del Mar Muerto. mm, Ellos trajeron una exposición aquí al Museo de Historia Natural de San Diego, yo tuve la oportunidad de verlo, wow, pero ellos cuando llegaban al nombre de Dios, ahí se detenían. Eh, Algunos de ellos oraban, mm, otros hacían una pausa y he escuchado a manera de tradición de que literalmente botaban la pluma con la que escribían, agarraban una nueva y entonces seguían escribiendo. wow. Y alguien contó las veces que aparece el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, eran miles, no sé cuántas, Mm, algunas 2.000, 3.000, no sé. Así que al final de ese proyecto, obviamente duraba años, la persona habría usado miles de plumas para escribir. No ujú, solamente eso, si tuviéramos el constante, ¿cómo digo? El recordarnos constantemente frente a la presencia de quien estamos. A pesar de que no estamos en el cielo, estamos aquí en la tierra, pero Dios está con nosotros y estamos frente a la presencia de un Dios santo. Veríamos las cosas de una perspectiva diferente, nuestros mm, pensamientos serían diferentes, tomaríamos decisiones diferentes, hablaríamos diferentes, nuestra casa sería diferente, porque estamos no solamente alguien cuyo nombre es santo, sino alguien cuya persona entera es santo. ¿Qué es lo que quiere Dios dejar saber con su nombre? amén. Ujú, Así que si esto es todo, oramos aquí, entonces pasamos a orar quizás por la oración, por las peticiones y con eso finalizamos la noche. ujú. Así que vamos a inclinar nuestros ojos para orar. Gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra. Amén. Gracias porque hay misterios allí que podemos encontrar y sacar para usar y aplicar en nuestra vida. Sí, Señor. Estamos en esta gran batalla de la gran controversia que se está acabando aquí en este mundo. Vemos cómo Ujú, las cosas van de mal en peor. así Sin es. embargo, somos tus hijos. Tú tienes cuidado de nosotros donde quiera que estemos. Mm, Alabamos y glorificamos tu nombre donde quiera que nos paremos. amén. Queremos servirte, queremos adorarte, queremos hacer como todos esos hijos tuyos en la Biblia. Cuando llegaron a ti y te encontraron, se postraron ante ti, adoraron, Sí, te sí. glorificaron. Amén. Queremos hacer eso en esta gran controversia. Siempre que tengamos una oportunidad de adorarte y glorificarte, mantener una oración constante, mantener nuestros pensamientos en ti. Amén, Señor. Saber que somos hijos tuyos y como hijos tuyos somos santos, porque estamos apartados para honra y gloria tuya, porque tú eres santo. Amén. Usar tu nombre de manera santa, no solamente con nuestros labios, sino también Ujú, con nuestras acciones, porque te representamos donde quiera que vamos y donde quiera que estamos. ujú. Padre, nuevamente te pido una bendición por cada persona que se acercó aquí esta noche. Por aquellos que no estuvieron, por aquellos que estarán la semana que viene, porque vendrán más personas. En la medida que sigamos estudiando la Biblia y profundicemos más, sigamos creciendo espiritualmente más cada día, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Amén. Cada petición, cada petición que se hizo aquí, contéstala de acuerdo a tu santa y divina voluntad, específicamente por aquella de, um, de Amabeli Ujú, y por las otras que se hicieron aquí.
para que seas tú que nos des la motivación, como dijo Gerardo, de predicar, de amor por las almas, de acercarnos a ellos para decir lo que creemos y lo que sabemos. Amén. Nosotros solamente sabemos lo que va a pasar en el tiempo del fin y solamente nosotros podemos darle una contestación que ellos están buscando. Amén. Así que yo sé que esta contestación no la quieres dar y esa petición va a ser contestada. Amén. Todo esto te lo pedimos para honra y gloria de Cristo Jesús, en quien pedimos Amén. todas las cosas. Amén. 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 Gracias. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí, buenas noches. Oh, yo tenía una pregunta, pero no pude hacerla durante el tiempo. Abrí mi micrófono, pero creo que no se escuchaba. Ok. Ajá. No sé